Guarda silencio. La doncella humana ocultó el secreto del príncipe vampiro después de ver sus ojos volverse rojos. El grito quedó atrapado en su garganta cuando vio los ojos del príncipe transformarse de azul hielo a carmesí ardiente, sus colmillos brillando bajo la luz de la luna mientras sostenía el cuerpo sin vida del asesino entre sus manos. Espera, antes de que ocurra la próxima revelación. Si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora, volvamos a la escena. Liora había entrado al jardín del palacio buscando un momento de paz lejos del bullicio del gran baile. Como doncella de la princesa Amara, no se esperaba que participara en las festividades, pero el sonido de la música y la risa había hecho que la soledad de los cuartos de servicio se sintiera opresiva. Necesitaba aire, un momento para respirar bajo las estrellas antes de regresar a sus deberes. No esperaba encontrar muerte. El príncipe Cassian Aldrich, heredero al trono de Valtora y objeto de admiración de tres reinos, estaba de pie junto a la fuente de mármol blanco. A sus pies yacía un hombre vestido de negro, un puñal todavía apretado en su mano inerte. Y el príncipe no era humano. Sus ojos ardían con luz sobrenatural, sus colmillos, largos y mortales, goteaban con sangre fresca. Y mientras Liora observaba paralizada por el terror, él dejó caer el cuerpo del asesino como si fuera basura. Entonces, lentamente, giró su cabeza hacia ella. Sus miradas se encontraron a través del jardín iluminado por la luna. Liora sintió que cada músculo de su cuerpo se congelaba. Debería correr, debería gritar, debería alertar a los guardias de que el príncipe heredero era un monstruo, una criatura de la noche que había estado viviendo entre ellos disfrazado de humano. Pero no hizo nada de eso, porque en esos ojos carmesí, más allá del brillo antinatural y la promesa de violencia, vio algo que no esperaba: miedo. No miedo de ser descubierto, aunque eso también estaba presente, sino un miedo más profundo, más antiguo. El miedo de alguien que ha vivido toda su vida ocultando su verdadera naturaleza, esperando el momento en que finalmente sería visto como el monstruo que era. Por favor. La voz del príncipe era apenas un susurro, pero en la quietud del jardín llegó clara como una campana. No grites. Liora tragó saliva, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Probablemente podía. Los vampiros tenían sentidos sobrenaturales, ¿no? Todas las historias que su abuela le había contado cuando era niña, las advertencias sobre criaturas que caminaban con apariencia humana, pero se alimentaban de sangre. Él iba a matar a mi padre, continuó Cassian, señalando al hombre muerto. Era un asesino. Vine aquí a pensar, a escapar del baile por un momento, y lo encontré esperando. Si no lo hubiera detenido. Eres un vampiro. Las palabras salieron de Liora antes de que pudiera detenerlas. Cassian cerró los ojos, y cuando los abrió nuevamente, habían vuelto a su azul normal. Los colmillos retrocedieron, desapareciendo detrás de sus labios. En un instante, era nuevamente el príncipe perfecto, hermoso, elegante, humano. Sí. La simple admisión flotó entre ellos como un verdicto de muerte. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Liora, sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia. ¿Cuánto tiempo has estado así? Toda mi vida. Cassian dio un paso hacia ella, y Liora retrocedió instintivamente. Él se detuvo, levantando las manos en un gesto de paz. No te haré daño. Nunca he lastimado a nadie inocente, ni una sola vez en mis 25 años. ¿25 años? Los vampiros son inmortales, podrías tener siglos. Nací así. Mi madre, ella era humana. Mi padre es el rey, completamente humano también. Pero mi madre fue mordida mientras estaba embarazada de mí por una criatura que atacó su carraje.
Los médicos de la corte lograron salvarla, purgar el veneno vampírico de su sistema antes de que completara la transformación. Pero yo ya estaba cambiado en su vientre. Nací como un híbrido, ni completamente humano ni completamente vampiro. Liora procesó esta información, su mente trabajando rápidamente. Conocía las historias de la reina Elara, cómo había sobrevivido milagrosamente años atrás, pero nunca había escuchado rumores de que el príncipe fuera algo más que humano. Nadie lo sabe, dijo. No era una pregunta sino una declaración. Solo mis padres, y ahora tú. Cassian la estudió cuidadosamente. Los híbridos son tan raros que la mayoría cree que son mitos. Y en un reino donde los vampiros son cazados y exterminados sin piedad, donde incluso el rumor de infección podría causar ejecución pública, mis padres decidieron ocultar mi naturaleza, mantenerme a salvo. Pero eres el príncipe heredero. ¿Cómo? He sido cuidadoso, extraordinariamente cuidadoso. Puedo caminar bajo el sol, aunque me debilita. Puedo comer comida normal, aunque no me sustenta. Y puedo pasar años sin sangre fresca, sobreviviendo con sangre que mi madre me procura en secreto. Su voz se quebró levemente. He dedicado mi vida entera a ser lo más humano posible, a ser digno del trono, a demostrar que puedo gobernar sin que nadie sospeche jamás lo que realmente soy. El sonido de voces acercándose hizo que ambos se tensaran. Los guardias, probablemente alertados por la ausencia del príncipe del baile. «Tienes que irte», dijo Cassian urgentemente. «Si te encuentras aquí conmigo, con el cuerpo, ¿qué va a hacer? Diré la verdad, que encontré a un asesino en los jardines y lo detuve antes de que pudiera alcanzar al rey». Nadie cuestionará que un príncipe entrenado en combate podría derrotar a un asesino. Hizo una pausa. «Pero si cuentas lo que viste, lo que realmente soy, te ejecutarán», terminó Liora. «Y probablemente a tus padres también, por ocultar la verdad». Cassian asintió lentamente. «Entonces, tienes una decisión que tomar. Puedes alertar a los guardias sobre mi naturaleza. Puedes condenarme como el monstruo que técnicamente soy. Las leyes de Valtora son claras. Todos los vampiros deben ser destruidos, y tendrías todo el derecho de hacerlo. O, guarda silencio». Sus ojos la buscaron, y en ellos Liora vio una vulnerabilidad que no esperaba de la realeza. «Y vives con el conocimiento de que el futuro rey de este reino tiene sangre de monstruo en sus venas». Las voces estaban más cerca ahora. Liora podía escuchar las botas de los guardias golpeando contra los caminos de piedra. Tenía segundos para decidir. Pensó en las historias de su abuela, en los vampiros sedientos de sangre que asolaban aldeas y mataban sin remordimiento. Pensó en las leyes de Valtora, talladas en piedra y hierro, declarando que ninguna criatura de la noche podría vivir dentro de sus fronteras. Y luego pensó en el miedo en los ojos del príncipe, en 25 años de vida ocultándose, en un hombre que acababa de salvar a su padre de un asesino y ahora estaba de pie vulnerable ante una simple doncella, confiando su vida a su discreción. «Su Alteza». Los guardias irrumpieron en el jardín, sus espadas desenvainadas. «¿Está bien?». Cassian nunca apartó la mirada de Liora, esperando, sin respirar. Ella dio un paso atrás, fundiendo su forma con las sombras de los rosales. «El príncipe está bien», llamó uno de los guardias, localizando a Cassian junto a la fuente. «Pero hay un cuerpo». «Un asesino», dijo Cassian suavemente, finalmente rompiendo el contacto visual con Liora. «Iba a matar a mi padre. Lo detuve». Los guardias se apresuraron a examinar el cuerpo, mientras Liora se deslizaba silenciosamente más profundo en las sombras del jardín. Tomó un camino secundario de regreso a los cuartos de servicio, su corazón aún latiendo salvajemente, sus manos temblando. Acababa de tomar una decisión que podría costarle todo. Había elegido el silencio. 3. Los siguientes 3 días fueron una tortura de conciencia y miedo.
Liora iba sobre sus deberes mecánicamente, atendiendo a la princesa Amara con la misma eficiencia de siempre, pero su mente no descansaba. Cada vez que veía al príncipe Cassian en los pasillos del palacio, su estómago se apretaba con ansiedad. Cada vez que escuchaba guardias hablar sobre el asesino detenido, se preguntaba si había hecho lo correcto. ¿Qué era ella para decidir quién merecía vivir o morir? ¿Qué la hacía pensar que podía juzgar si un vampiro era monstruo o no, basándose en un solo encuentro bajo la luna? Pero tampoco podía olvidar lo que había visto. Un hombre defendiendo a su familia. Un príncipe que podría haberla matado para proteger su secreto, pero en cambio había confiado en ella. La cuarta noche después del incidente, cuando Liora estaba preparando los aposentos de la princesa para la noche, encontró una nota doblada bajo su almohada. Jardín de Rosas, medianoche. Necesito hablar contigo. C. Su primera reacción fue quemar la nota y olvidar que existía. Verse con el príncipe en secreto era peligroso por múltiples razones. Si los descubrían, las suposiciones serían escandalosas. Y si él había decidido que ella sabía demasiado, pero la curiosidad, y algo más que no quería examinar demasiado de cerca, la llevó al jardín de rosas cuando el reloj del palacio marcó las 12 campanadas de medianoche. Cassian ya estaba allí, vestido con ropa simple en lugar de sus habituales túnicas de príncipe. En la oscuridad, sin sus galas reales, parecía más joven, más vulnerable. «Viniste», dijo cuando ella emergió de entre las sombras. «No debería haber venido. Esto es peligroso, lo sé». Se pasó una mano por el cabello, un gesto sorprendentemente humano. «Pero necesitaba verte, necesitaba agradecerte». ¿Agradecerme? Por no decir nada, por guardar mi secreto. Sus ojos la buscaron en la penumbra. «Aunque no entiendo por qué lo hiciste. Hubiera sido recompensada por exponer a un vampiro en la corte. Podrías haber reclamado haber salvado al reino de un monstruo disfrazado». Liora cruzó los brazos sobre su pecho, no del todo segura de cómo responder. «¿No parecías un monstruo? ¿No? ¿Ni siquiera con sangre en mis colmillos? Parecías asustado». Las palabras salieron más suaves de lo que pretendía, y cansado, como alguien que ha estado cargando un peso terrible durante demasiado tiempo. Cassian dejó escapar una risa sin humor. «Eso es sorprendentemente perceptivo. La mayoría de la gente me ve y solo ven al príncipe perfecto, el heredero dorado. No ven las noches sin dormir, preguntándome cuándo finalmente me descubrirán. Las veces que he tenido que excusarme de eventos porque la sed se vuelve demasiado fuerte. Los años pasados construyendo defensas y máscaras, porque un solo desliz significaría muerte para mí y vergüenza para mi familia. Debe ser solitario», dijo Liora antes de poder detenerse. Los ojos de Cassian se encontraron con los suyos, y en ellos vio tal profundidad de aislamiento que sintió su pecho apretarse. «Más de lo que puedes imaginar. Mis padres me aman, pero ellos no entienden realmente lo que es, y no puedo confiar en nadie más. Hasta ahora he estado completamente solo en esto. ¿Por qué confiar en mí? Soy solo una doncella. No tengo poder, ni influencia. Podría hablar mañana y... pero no lo harás». No fue una pregunta. Lo supe en ese momento en el jardín, cuando me miraste y vi compasión en tus ojos, en lugar de horror. Reconocí algo en ti. ¿Qué? Alguien que entiende lo que es ser invisible. Ser alguien a quien nadie realmente ve. Cassian dio un paso más cerca. Investigué después de esa noche. Liora Ashenblade, huérfana de la Guerra del Norte, criada en un orfanato administrado por la iglesia hasta que fuiste lo suficientemente mayor para servir. 18 años, trabajando en el palacio durante los últimos 3 como doncella de mi hermana. Trabajadora, discreta, invisible. ¿Me investigaste?, dijo ella, no segura si sentirse halagada u ofendida. Necesitaba saber con quién estaba tratando, y lo que encontré fue interesante. También encontré esto. Sacó un pedazo de papel doblado de su bolsillo, un informe de hace 2 años.
La princesa Amara estaba siendo cortejada por Lord Matis Corvain, ¿recuerdas? Liora asintió lentamente. Corvain había sido encantador, rico, aparentemente perfecto, y completamente equivocado para la princesa. Hubo una investigación discreta después de que mi hermana rechazó abruptamente su propuesta. Resultó que Corvain tenía un historial de abuso hacia sirvientes en sus propias tierras. Información que solo salió a la luz después de que una doncella anónima envió evidencia detallada a mi padre. Cassian la miró significativamente. «Esa fuiste tú, ¿verdad?» Liora no confirmó ni negó, pero su silencio fue respuesta suficiente. Arriesgaste tu posición, tal vez tu vida, para proteger a mi hermana de un hombre peligroso. No buscaste reconocimiento ni recompensa, simplemente hiciste lo correcto. Cassian sonrió levemente. Así que sí, confío en ti, porque reconozco en ti una bondad fundamental que no se puede fingir. Eso es mucha fe para depositar en una extraña. Tal vez, pero no tengo muchas opciones. Y honestamente, dudó, como si estuviera a punto de admitir algo que nunca había dicho en voz alta. Es un alivio que alguien finalmente sepa, que pueda hablar con alguien sobre esto sin pretender. Liora entendió eso más de lo que quería admitir. Ella también había pasado años ocultando partes de sí misma, siendo la doncella perfectamente invisible, mientras guardaba secretos y observaba injusticias que no podía corregir abiertamente. «¿Por qué me pediste que viniera esta noche?», preguntó. «No fue solo para agradecer». «No». Cassian respiró profundo. «Necesito tu ayuda». «¿Mi ayuda? ¿Con qué podría posiblemente ayudarte?» «El asesino que maté no estaba solo. Antes de morir, susurró algo sobre los que vienen. Hay una conspiración en marcha, Liora. Alguien quiere ver a mi familia muerta. Y debido a mi naturaleza, no puedo investigar abiertamente sin arriesgarme a ser descubierto. Pero tú, soy invisible», terminó ella. «Nadie me nota. Podría escuchar conversaciones, acceder a áreas donde un príncipe no puede ir sin levantar sospechas». «Exactamente. Sé que es mucho pedir. Sé que ya estoy pidiéndote que guardes un secreto que podría costarte la vida. Pero mi familia está en peligro, y no puedo protegerlo solo». Liora debería haber dicho que no. Debería haber dado media vuelta y regresado a su vida simple y segura, donde lo más peligroso que enfrentaba era el mal humor ocasional de la princesa Amara. Pero mirando al príncipe Cassian, viendo la desesperación apenas contenida, recordando cómo había confiado en ella cuando habría sido más fácil silenciarla permanentemente, ¿qué necesitas que haga? El alivio que cruzó por el rostro de Cassian fue palpable. «Mantén tus ojos y oídos abiertos. Cualquier cosa inusual, cualquier conversación sospechosa entre nobles o sirvientes. También necesito que esto permanezca entre nosotros. Ni siquiera mis padres pueden saber que te involucré. Si algo sale mal, no quiero que cargues con su ira». «¿Y cómo nos comunicaremos?». Cassian sacó un pequeño medallón de plata de su bolsillo. «Esto perteneció a mi abuela. Tiene un compartimiento secreto. Si necesitas contactarme, deja una nota en el compartimiento y coloca el medallón en la estatua de la Dama de la Luz en la capilla del palacio. Reviso ese lugar cada noche. Si yo necesito contactarte, haré lo mismo». Liora tomó el medallón, sintiendo su peso en su palma. Era hermoso, intricadamente tallado con diseños de vides y rosas. «Esto es demasiado valioso para...». «Es lo menos que puedo darte a cambio de lo que te estoy pidiendo». Cassian cerró los dedos de ella alrededor del medallón. «Además, mi abuela hubiera aprobado. Ella siempre decía que los objetos más valiosos eran aquellos que construían puentes entre almas». Sus manos permanecieron tocándose un momento más de lo necesario. Liora sintió el calor de su piel, más frío que la temperatura humana normal, notó, pero no antinatural, solo diferente. «Debo irme», dijo, retirando su mano. «Si alguien nota que no estoy en mi cama...». «Por supuesto». Liora la llamó cuando ella comenzaba a alejarse. «Gracias por todo».
Ella asintió una vez y desapareció entre las sombras del jardín, dejando al príncipe vampiro solo con la luna y sus secretos. Las siguientes semanas cayeron en un ritmo peculiar. Durante el día, Liora cumplía sus deberes como siempre, pero ahora con ojos y oídos especialmente atentos. Escuchaba conversaciones que normalmente habría ignorado. Notaba patrones en el comportamiento de los nobles. Prestaba atención a quién visitaba a quién, qué cartas llegaban y partían, qué sirvientes parecían nerviosos o inusualmente prósperos de repente. Por las noches, dejaba notas codificadas en el medallón de plata, reportando cualquier cosa que le parecía sospechosa. Y Cassian respondía con sus propias notas, agradeciéndole, haciendo preguntas de seguimiento, ocasionalmente compartiendo detalles de su propia investigación. Era peligroso, era emocionante y era lo más vivo que Liora se había sentido en años. También estaba el hecho innegable de que cuanto más aprendía sobre el príncipe Cassian a través de sus intercambios escritos, más intrigada se sentía. Descubrió que era brillante pero modesto, amable pero firme, cargado con responsabilidades que habrían aplastado a otros, pero determinado a ser digno de ellas. Y él, por su parte, parecía genuinamente interesado en sus pensamientos y observaciones. La trataba no como una sirvienta, sino como una igual, como una compañera en esta extraña alianza que habían formado. Fue durante la cuarta semana de su acuerdo cuando Liora finalmente encontró algo significativo. Estaba limpiando el estudio del duque Castellán, un noble mayor que frecuentemente aconsejaba al rey cuando escuchó voces elevadas del otro lado de la puerta. Normalmente habría terminado rápidamente y se habría retirado, pero algo en el tono hizo que pausó. «No podemos esperar más», decía una voz masculina que no reconoció. «El rey ha rechazado nuestra propuesta 3 veces. Claramente no tiene intención de permitir que los purificadores operen libremente en Valtora». «Los purificadores son fanáticos», respondió la voz del duque Castellán. «Su historial de violencia contra cualquiera que sospechen de tener sangre impura es bien conocido. El rey tiene razón al mantenerlos fuera de nuestras fronteras». «¿Impura? ¿Llamas así a los monstruos que caminan entre nosotros?» La primera voz estaba cargada de desprecio. «Los vampiros, las brujas, los cambiaformas, todos deben ser erradicados. Y si el rey no tiene la voluntad de hacerlo, entonces debe ser removido y reemplazado por alguien que sí la tenga». Liora sintió su sangre helarse. «¿Estás hablando de traición?» La voz del duque sonaba horrorizada. «Estoy hablando de supervivencia. Valtora está siendo infiltrada. Tengo pruebas de criaturas de la noche están viviendo dentro de nuestras paredes, ocupando posiciones de poder». «¿Y si te dijera que incluso la familia real podría estar comprometida?» Un silencio pesado siguió a esta declaración. «Eso es una acusación seria», dijo finalmente el duque. «¿Qué clase de prueba tienes? Ven a la reunión mañana por la noche en el antiguo depósito cerca del puerto. Trae a otros nobles que compartan nuestras preocupaciones. Te mostraremos todo lo que hemos recopilado, y luego podrás decidir si todavía crees que el rey merece tu lealtad». Hubo movimiento hacia la puerta. Liora apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de una cortina antes de que 2 hombres salieran del estudio. A través de una rendija en la tela, vio al duque Castellán luciendo perturbado y a su compañero, un hombre alto vestido con las túnicas grises de los purificadores, la orden religiosa conocida por su celo en limpiar el reino de cualquier influencia sobrenatural. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, Liora salió de su escondite con el corazón latiendo salvamente. Esta era información que Cassian necesitaba saber inmediatamente. No podía esperar hasta la noche para dejar una nota, necesitaba encontrarlo ahora. Pero, ¿cómo podría justificar buscar al príncipe sin levantar sospechas? La respuesta vino en forma de la princesa Amara, quien convenientemente la llamó esa tarde. «Liora, necesito que lleves este libro a mi hermano». La princesa le entregó un tomo pesado sobre estrategias militares.
Lo pidió prestado hace semanas y sigue molestándome por él. Creo que solo quiere excusa para visitar mis aposentos y robar mis pastelillos. Por supuesto, Su Alteza. Liora tomó el libro y se dirigió a las habitaciones del príncipe, su mente trabajando en cómo comunicarle la urgencia sin revelar demasiado. Un sirviente del príncipe la recibió en la puerta. «Su Alteza está en su estudio. ¿Puedo tomar eso por ti?» La princesa Amara insistió en que lo entregara personalmente. Mintió Liora suavemente. El sirviente vaciló, luego asintió y la guió por los pasillos elegantes hasta una puerta de roble tallada. Tocó una vez. «Su Alteza, la doncella de la princesa Amara con una entrega. Hazla pasar». La puerta se abrió y Liora entró en el estudio del príncipe. Era una habitación hermosa, con estanterías del piso al techo llenas de libros, mapas colgados en las paredes y una gran ventana que daba a los jardines del palacio. Cassian estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, todavía vestido con su túnica de príncipe del día, luciendo cada centímetro el heredero real. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, vio el reconocimiento instantáneo. «Gracias, puedes irte», le dijo al sirviente, quien se retiró cerrando la puerta detrás de él. En cuanto estuvieron solos, Cassian se puso de pie. «¿Qué pasó?» «Escuché algo urgente». Liora rápidamente relató la conversación que había escuchado en el estudio del duque Castellán. Están planeando reunirse mañana por la noche en un depósito cerca del puerto. Y Cassian, dijeron que tienen pruebas de que criaturas de la noche están en posiciones de poder. Incluso mencionaron específicamente a la familia real. El rostro de Cassian palideció. Los purificadores han estado tratando de ganar influencia en Valtora durante años. Mi padre se ha opuesto constantemente porque sus métodos son brutales. Queman a personas basándose en rumores, ejecutan a familias enteras por sospechas infundadas. Se pasó una mano por el cabello, el gesto familiar de estrés. Pero si realmente tienen evidencia sobre mí, si alguien ha estado investigando y encontró algo, no necesariamente se trata de ti. Hay otras criaturas, ¿verdad? Tal vez descubrieron algo no relacionado. Tal vez, pero no sonaba convencido. Necesito ir a esa reunión mañana, ver qué pruebas tienen. Es demasiado peligroso, si te reconocen. No iré como el príncipe. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Una de las ventajas de ser un híbrido es que puedo cambiar mi apariencia levemente, no dramáticamente, pero lo suficiente para no ser reconocido en la oscuridad. Podría pasar por un noble menor interesado en sus enseñanzas. ¿Y si no funciona? ¿Y si te reconocen de todos modos? Entonces improvisaré. Vio la preocupación en el rostro de ella y suavizó su expresión. Liora, sé que es arriesgado, pero si hay evidencia de mi naturaleza circulando, necesito saber qué es y cómo neutralizarla antes de que llegue a oídos equivocados. Ella quería argumentar, quería decirle que había otras formas más seguras, pero mirando la determinación en sus ojos, sabía que no había nada que pudiera decir para disuadirlo. Entonces voy contigo. ¿Qué? No, absolutamente no. Escuchaste la conversación original. Reconocerías las voces si alguien habla. Además, si van disfrazados, es menos sospechoso tener una pareja. Un noble y su esposa, tal vez, o su hermana. Liora cruzó los brazos con terquedad. «No puedes detenerme». «Liora, esto no es un juego. Estos hombres son peligrosos». «Lo sé. También sé que has estado solo en esto toda tu vida. Tal vez es hora de que tengas a alguien vigilándote las espaldas». Cassian la miró durante un largo momento, y algo cambió en su expresión. ¿Admiración, tal vez? ¿O reconocimiento de un espíritu igualmente obstinado al suyo? «Eres imposible. Me lo han dicho antes. Y terca más allá de toda razón. También eso». «Bien», suspiró en rendición. «Pero sigues mis instrucciones exactamente. Si te digo que corras, corres. ¿Entendido?» «Entendido. Y necesitarás ropa diferente, algo que te haga ver como una dama menor, no una sirviente. Puedo conseguir algo de las cosas de mi hermana». «Ya tengo algo».
Liora sonrió levemente ante su expresión sorprendida. ¿Crees que todas las doncellas se visten exclusivamente en uniformes? Tengo un guardarropa de mi vida anterior. Nada extravagante, pero lo suficientemente respetable. Vida anterior, repitió Cassian. A veces olvido que hay tanto que no sé sobre Ki. Bueno, ahora tenemos tiempo para remediar eso. Planifica la infiltración, príncipe. Mañana por la noche nos convertiremos en espías. A pesar de la gravedad de la situación, Cassian se rió. Tienes un extraño sentido de aventura para una doncella. Y tú tienes un extraño sentido de confianza para un vampiro. Sus miradas se encontraron y en ese momento algo no dicho pero definitivo pasó entre ellos. Una conexión que iba más allá de los secretos compartidos y el peligro mutuo. Algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar todavía. Mañana entonces, dijo Cassian suavemente. Mañana. Liora asintió, y luego, recordando su tapadera, le entregó el libro de su hermana. Y aquí está tu libro. Aparentemente te atrapó robando pastelillos otra vez. Cassian se rió, tomando el libro. Mi hermana exagera, solo fue una vez. Bueno, tal vez dos. Eres incorregible. También me han dicho eso antes. Liora sonrió a pesar de sí misma y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir miró hacia atrás una vez. Cassian, ten cuidado hasta mañana, estos purificadores no juegan. Tú también, Liora, y gracias por todo. Ella asintió y salió, cerrando suavemente la puerta detrás de ella. Mientras caminaba de regreso por los pasillos del palacio, su mente ya estaba trabajando en los detalles del próximo día. Mañana por la noche descubrirían qué sabían los purificadores, y con suerte podrían detener cualquier amenaza a la familia real antes de que fuera demasiado tarde. Pero en el fondo de su corazón, una parte de ella sabía que las cosas nunca serían tan simples. El peligro que enfrentaban era solo el comienzo. La noche siguiente, Liora apenas se reconoció en el espejo. Había sacado su único vestido decente de su baúl, una prenda de color azul oscuro que había pertenecido a su madre. Con su cabello arreglado en un moño elegante en lugar de la trenza simple que usualmente usaba, y con un toque de polvo de arroz en sus mejillas, podría pasar fácilmente por una dama menor de una provincia lejana. Se reunió con Cassian en los establos del palacio justo después del crepúsculo. Él también estaba disfrazado. Su cabello, usualmente perfectamente peinado, estaba despeinado, llevaba anteojos de marco simple y su ropa era de buena calidad, pero no ostentosa. Lucía como un erudito o tal vez un comerciante próspero. «¿Lista?», preguntó cuando ella se acercó. «Lista como podré estar». Tomaron un carruaje simple sin marcas hasta el distrito del puerto, un área del reino que Liora conocía principalmente por reputación. Era un lugar rudo donde marineros, mercaderes y todo tipo de elementos cuestionables se congregaban. No el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar a nobles conspirando contra la corona. Lo cual, supuso, era precisamente el punto. El depósito que el hombre había mencionado estaba en el borde del distrito, una estructura grande de piedra que alguna vez había albergado granos, pero ahora estaba mayormente abandonada. Luz parpadeaba a través de las ventanas rotas del segundo piso. «Están arriba», murmuró Cassian. «¿Ves la entrada lateral? Apostaría que hay una escalera por ahí». Se acercaron cautelosamente, manteniéndose en las sombras. La puerta lateral estaba entreabierta, confirmando las sospechas de Cassian. Voces flotaban desde arriba. Subieron las escaleras con cuidado, cada crujido de los tablones de madera sonando imposiblemente fuerte en la quietud. En el segundo piso encontraron una puerta entreabierta que daba a una gran sala abierta. Tal vez 2 docenas de hombres estaban reunidos dentro, todos vestidos con las túnicas grises de los purificadores o las ropas de nobles preocupados. Cassian y Liora se deslizaron en la parte de atrás, manteniéndose en las sombras de una columna de apoyo. Desde allí podían ver y escuchar sin ser notados fácilmente.
Hermanos, un hombre alto con túnica gris estaba de pie en una plataforma improvisada al frente. Gracias por venir esta noche. Sé que muchos de ustedes arriesgan mucho al estar aquí, pero la amenaza que enfrentamos es demasiado grande para ignorarla. Gran Inquisidor Mathus, dijo uno de los nobles, a quien Liora reconoció como el conde Reeves, dijiste que tenías pruebas de infiltración sobrenatural en la más alta corte de Valtora. Necesitamos ver esta evidencia antes de comprometernos con cualquier acción. Por supuesto, conde. Mathus hizo un gesto y otro purificador se adelantó llevando una caja de madera. Lo que estoy a punto de mostrarles ha sido recopilado durante años de investigación cuidadosa, y lo que revela es perturbador. Abrió la caja y sacó varios documentos. Primero, los patrones de comportamiento. El príncipe Cassian Aldrich, heredero al trono, a lo largo de su vida ha mostrado hábitos inusuales. Raramente aparece antes del mediodía, evita el sol directo cuando es posible, se retira temprano de eventos sociales, come muy poco en banquetes públicos. ¿Eso es tu evidencia? Scoffed another noble. El príncipe simplemente prefiere las horas de la noche para sus estudios, no es un crimen. Individualmente no, pero consideren esto. Mathus sacó otro documento. Hace 10 años hubo un incidente en la academia militar donde el príncipe estaba entrenando. Un compañero cadete lo cortó accidentalmente durante una práctica de espada. Los testigos afirman que la herida sanó con velocidad antinatural, en minutos donde debería haber tomado días. Un murmullo recorrió la audiencia. También están las desapariciones, continuó Mathus. Cada pocos meses, una reserva de sangre animal desaparece de las cocinas del palacio. No grandes cantidades, solo lo suficiente para evitar detección, pero consistente, regular. Liora sintió a Cassian tensarse junto a ella. Esta evidencia era circunstancial, pero tomada en conjunto, pintaba un cuadro alarmante para aquellos ya predispuestos a sospechar. Y finalmente, Mathus sacó un último documento con un florecimiento. Tenemos el testimonio de alguien que afirma directamente la naturaleza verdadera del príncipe. El corazón de Liora se hundió. ¿Alguien más había presenciado algo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Un jardinero del palacio afirma que hace 3 semanas vio al príncipe en los jardines a altas horas de la noche. Dice que los ojos del príncipe brillaban rojo a la luz de la luna y que parecía estar alimentándose de algo. El jardinero estaba demasiado asustado, pero jura por su vida que lo que vio fue real. 3 semanas. El asesino. Alguien más había estado en el jardín esa noche y había visto algo. ¿Dónde está este jardinero ahora?, exigió saber el duque Castellán. Quiero interrogarlo personalmente. Muerto, me temo. Mathus parecía apropiadamente sombrío. Apareció muerto en su casa 2 días después de informarnos, garganta desgarrada, drenado de sangre. La implicación era clara. El príncipe, descubierto, había silenciado al testigo. Excepto que Liora sabía que no era cierto. Cassian había estado con ella o bajo vigilancia constante desde esa noche. No había manera de que hubiera matado al jardinero. «Esto es una farsa», estalló uno de los nobles más jóvenes. «Circunstancias coincidentes y el testimonio de un muerto. El príncipe Cassian es un héroe del reino. Salvó al rey de un asesino hace solo unas semanas. ¿Y quieres que creamos que es un monstruo?» «Ah, sí, el asesino». Mathus sonrió con frialdad. «No es conveniente. Un ataque que solo el príncipe presenció, que solo él detuvo». ¿No podría eso haber sido organizado? ¿Una manera de desviar sospechas al presentarse como un salvador? ¿Está sugiriendo que el príncipe orquestó un intento de asesinato contra su propio padre solo para lucir heroico? El duque Castellán sonaba incrédulo. Eso es absurdo.
¿Lo es? ¿O es simplemente la jugada calculada de una criatura que ha pasado su vida entera engañando a todos a su alrededor? Mathus se dirigió a la audiencia. Caballeros, la verdad es esta. Valtora está siendo gobernada desde las sombras por una abominación. Y si permitimos que el príncipe ascienda al trono, condenamos a nuestro reino a siglos de esclavitud bajo un rey vampiro. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó alguien. ¿Acusar públicamente al heredero de ser un vampiro sin prueba sólida? ¿Nos reirían fuera de la corte? O peor, ¿seríamos ejecutados por traición? No estoy sugiriendo acusación pública. La sonrisa de Mathus se ensanchó. Estoy sugiriendo algo mucho más elegante. El príncipe tendrá un accidente, una tragedia, algo que elimine la amenaza sin crear mártires o sospechas. Y una vez que se haya ido, podemos trabajar para asegurar que el próximo en la línea de sucesión, la princesa Amara, esté apropiadamente guiada por consejeros de mente correcta. ¿Asesinato? El duque Castellán se puso de pie abruptamente. Esto es demasiado lejos. Me opuse al fanatismo del rey, pero no soy parte de una conspiración de asesinato basada en rumores y coincidencias. Entonces eres parte del problema, duque. La voz de Mathus se volvió fría. Aquellos que no están con nosotros están contra nosotros. Y todos los que protegen a los monstruos son tan culpables como las criaturas mismas. Dos purificadores se movieron hacia el duque. Este miró alrededor buscando apoyo, pero la mayoría de los otros nobles desviaron la mirada. Solo unos pocos parecían igualmente alarmados por el giro de los eventos. «Esto es locura», dijo el duque. «No seré parte de...». Nunca terminó la frase. Uno de los purificadores le clavó un cuchillo en la espalda con movimiento practicado. Gritos estallaron entre algunos de los nobles. Otros simplemente miraron en silencio horrorizado mientras el duque colapsaba en el suelo. «Que esto sea una lección», dijo Mathus calmadamente, como si acabara de comentar sobre el clima. «Estamos en guerra, hermanos. Una guerra contra la oscuridad que ha infectado nuestro reino. Y en la guerra no hay lugar para dudas o debilidad. ¿Están con nosotros o están con los monstruos?». Cassian estaba temblando junto a Liora, y cuando ella miró su rostro, vio que sus ojos habían comenzado a brillar con rojo carmesí. Su naturaleza vampírica, respondiendo a la sangre derramada y la furia que sentía. «Necesitamos irnos», susurró urgentemente tomando su mano. «Ahora, antes de que pierdas el control». Pero ya era demasiado tarde. Uno de los purificadores en la parte de atrás se había vuelto y los había visto. «¡Intrusos!», gritó. Todas las cabezas giraron hacia ellos. Y en ese momento, las gafas de Cassian se resbalaron levemente, revelando ojos que brillaban no con el azul humano, sino con rojo sobrenatural. «Es él», respiró Mathus, el reconocimiento iluminando su rostro. Sabía que no podría resistirse a investigar. «¡Corran!», Cassian empujó a Liora hacia la puerta. Salieron corriendo de la habitación con los purificadores pisándoles los talones. Bajaron las escaleras a velocidad aterradora, Cassian moviéndose con velocidad sobrenatural mientras tiraba de Liora tras él. Llegaron al callejón afuera solo para encontrarse enfrentando a más purificadores que habían estado vigilando el perímetro. «Maldito», maldijo Cassian. Estaban rodeados, delante de ellos, detrás de ellos, sin escape visible. «Dame tu mano», le dijo Cassian urgentemente. «¿Qué? Confía en mí». Liora colocó su mano en la suya. Instantáneamente sintió un tirón extraño, como si algo la estuviera levantando desde adentro. El mundo pareció oscurecerse alrededor de los bordes, y luego se estaban moviendo, no corriendo, sino volando de alguna manera, deslizándose a través de las sombras más rápido de lo que cualquier humano podría moverse. Los edificios se desdibujaron a su alrededor, mientras Cassian usaba sus poderes vampíricos completos para transportarlos lejos del peligro. Cuando el mundo se estabilizó nuevamente, estaban en un callejón completamente diferente, a varios bloques de distancia.
Liora jadeaba por aire, su corazón latiendo salvajemente por la experiencia imposible. ¿Qué fue eso? Viaje de sombras. Cassian también estaba jadeando, pero por esfuerzo. Un poder vampírico. Puedo moverme a través de las sombras, llevarme a mí y a una persona adicional conmigo, pero me agota. Efectivamente, lucía pálido y exhausto, pero sus ojos habían vuelto azul al menos. «Te vieron», dijo Liora. «Mathus te vio. Ahora sabe con certeza que eres un vampiro». «Lo sé». Cassian se deslizó hacia abajo contra la pared del callejón, su cabeza cayendo hacia atrás. Esto es desastroso. No solo tienen sospechas ahora, tienen confirmación, y asesinaron al duque Castellán, lo que significa que están dispuestos a matar a cualquiera que se interponga en su camino. Liora se arrodilló junto a él, su mente trabajando a través del problema. Necesitamos advertir a tu familia. Los purificadores van a hacer su movida pronto, ahora que saben que estás consciente de ellos. Advertir a mi familia significa revelar mi naturaleza ante más personas. Significa salvar sus vidas, interrumpió Liora firmemente. Cassian, este secreto que has estado guardando toda tu vida está a punto de salir de todos modos. Mathus se asegurará de ello. La única pregunta es si controlas la narrativa y adviertes a tus padres primero, o si los purificadores la explotan para sus propios propósitos. Él la miró, dolor evidente en sus ojos. Una vez que sepan, todo cambia. Mi padre, mi madre, la forma en que me miran, la forma en que me ven, nunca volverá a ser igual. No, acordó Liora suavemente, pero al menos estarán vivos para mirarte de manera diferente. Y tal vez, solo tal vez, te aman lo suficiente como para aceptarte como eres. Cassian dejó escapar una risa ahogada y sin humor. Tienes una fe notable en la gente para alguien que ha sido una huérfana toda su vida. O tal vez precisamente porque he sido una huérfana. Liora tomó su mano. He visto lo peor de la humanidad, pero también he visto bondad en lugares inesperados. Tu madre te ha protegido durante 25 años, procurándote sangre en secreto. Tu padre ha guardado tu secreto incluso cuando habría sido políticamente ventajoso exponerte. Ellos te aman, Cassian. Solo necesitas confiar en ese amor. Él la miró durante un largo momento, y algo en su expresión se suavizó. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Probablemente alrededor del mismo tiempo en que decidí ocultar el secreto de un príncipe vampiro en lugar de entregarlos a las autoridades. Cassian se rió, el sonido genuino esta vez, y se puso de pie, tirando de ella con él. Está bien, regresamos al palacio, le contamos todo a mis padres, y encontramos una manera de detener a los purificadores antes de que ejecuten su plan. Suena simple cuando lo dices así. Oh, va a ser un desastre absoluto. Cassian sonrió a pesar de todo, pero al menos será un desastre interesante. Comenzaron a caminar de regreso hacia donde habían dejado su carruaje, manteniéndose en las sombras y vigilando por purificadores. Liora sintió la tensión vibrando a través de Cassian con cada paso, la enormidad de lo que estaba a punto de hacer pesando sobre él. «Oye», dijo suavemente. «Estaré allí contigo, cuando se lo cuentes, si quieres». Él la miró, sorpresa y gratitud mezclándose en su expresión. «¿Lo harías? Lo he llegado hasta aquí, ¿no? Además, alguien tiene que asegurarse de que no conviertas tu gran confesión en un drama innecesariamente complicado». «¿Yo? ¿Drama?» Cassian se llevó una mano al pecho en fingida ofensa. «Soy el modelo de simplicidad directa. Eres el príncipe heredero que ha estado guardando un secreto vampírico durante un cuarto de siglo, mientras lucha contra conspiraciones secretas y viaja a través de sombras. No eres la persona más indicada para hablar de simplicidad». Touché. Llegaron al carruaje sin más incidentes, y comenzaron el viaje de regreso al palacio. Durante el trayecto, Cassian repasó mentalmente cómo exactamente explicaría todo a sus padres. Liora podía verlo procesando, preocupándose, preparándose para el rechazo incluso mientras esperaba aceptación. «Lo que sea que pase», dijo finalmente cuando las torres del palacio aparecieron en vista. «Quiero que sepas que agradezco lo que has hecho.
La forma en que has arriesgado tu seguridad por mí, por mi familia, no lo olvidaré. Cassian, y si las cosas se ponen realmente mal, si los purificadores logran convencer a la corte, si necesito huir, dudó. Me gustaría que vinieras conmigo. Liora parpadeó, no segura de haber escuchado correctamente. ¿Quieres que... qué? Sé que es mucho pedir. Tu vida está aquí, tu posición. Pero estos últimos días, trabajar contigo, confiar en ti, me he dado cuenta de que no quiero volver a estar solo. Y tú eres la única persona aparte de mis padres que me conoce realmente. La única que me ve tanto como soy y no huye. No estás dando muchas opciones para no huir cuando las cosas vayan mal, señaló Liora, pero su corazón latía más rápido. Lo sé, y es egoísta de mi parte, pero te has convertido en importante para mí, Liora. Más importante de lo que debería permitirme sentir por alguien. El aire en el carruaje se sentía súbitamente más cálido, más cargado. Liora era intensamente consciente de cuán cerca estaban sentados, de la forma en que sus ojos no habían dejado los suyos. Comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Qué podía decir? Que ella también había comenzado a sentir algo más que camaradería, que cada nota intercambiada la hacía sonreír, que la forma en que él confiaba en ella, la forma en que la valoraba, había despertado algo que pensó que nunca sentiría. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, el carruaje se detuvo. Habían llegado al palacio. Después, dijo Cassian suavemente, como si supiera lo que había estado a punto de decir. Cuando todo esto termine, hablamos, apropiadamente, sin secretos ni peligro inminente. ¿Promesa? Promesa. Descendieron del carruaje y se dirigieron hacia la entrada privada que Cassian usaba para evitar ser visto regresando a horas extrañas. Pero cuando giraron la esquina hacia el jardín privado de la familia real, se detuvieron abruptamente. Había hombres por todas partes, purificadores por sus túnicas grises, al menos 2 docenas de ellos, y en el centro, atado y amordazado, estaba el rey. «¡Cassian, corre!». La voz de la reina Elara resonó desde un balcón del segundo piso, antes de que una mano la silenciara. Mathus, el gran inquisidor, salió de las sombras con una sonrisa triunfante. Su Alteza, qué puntual, justo a tiempo para reunirse con su familia antes del juicio. ¿Juicio? La voz de Cassian era peligrosamente tranquila. No tienen autoridad para arrestar al rey. Oh, pero tenemos todo el derecho de detener a monstruos. Y gracias a su pequeño espectáculo de esta noche, ahora tenemos toda la prueba que necesitamos. Mathus hizo un gesto, y más purificadores emergieron, rodeándolos. Príncipe Cassian Aldrich, lo acuso de ser una abominación sobrenatural, un vampiro que ha engañado al reino de Valtora por 25 años. Y usted, rey Aldrich, lo acuso de complicidad en ocultar a un monstruo. «Esto es traición», escupió Cassian. «Mi padre es un rey legítimo». «Era, pero un rey que alberga a un vampiro no es rey en absoluto, es un cómplice. Y por las leyes de este mismo reino que él gobierna, la pena por dar refugio a criaturas de la noche es muerte». «No». La palabra salió como un gruñido de Cassian, y sus ojos comenzaron a brillar carmesí nuevamente. «No te atreves a tocar a mi familia». «Oh, pero lo haré. A menos que...». Mathus sonrió. «Vengas pacíficamente. Entrégate para juicio público. Confiesa tu naturaleza ante toda la corte. Y tal vez, solo tal vez, sea clemente con tus padres. Después de todo, fueron víctimas de tu engaño también, ¿no?». Era una trampa perfecta. Si Cassian peleaba, demostraba ser el monstruo que Mathus afirmaba que era. Si huía, condenaba a sus padres. Y si se entregaba... Liora vio la resignación asentarse sobre sus rasgos. Vio el momento en que decidió sacrificarse. «No,
susurró ella. Cassian, no. No tengo opción. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ellos vio a Dios. Cuida de ellos, de mi familia. Asegúrate de que sepan que todo lo que hice fue porque los amaba. Cassian. Pero él ya estaba dando un paso adelante, sus manos levantándose en rendición. Está bien, me entrego. Solo dejen ir a mis padres. Esto es entre ustedes y yo. Mathus sonrió victoriosamente. ¡Oh, noble! ¡Qué humano! Una lástima que sea demasiado poco, demasiado tarde. Los purificadores se movieron para arrestarlo, y mientras lo hacían, Liora tomó una decisión. ¡Esperen! Su voz resonó por el jardín. Todos se volvieron hacia ella. Mathus frunció el ceño. ¿Y quién es usted para interrumpir? Soy Liora Ashenblade. Dio un paso adelante, colocándose entre Cassian y los purificadores. Y soy testigo de lo que realmente sucedió en el jardín hace 3 semanas. Liora, no, advirtió Cassian, pero ella lo ignoró. El hombre que murió, el que el jardinero supuestamente vio al príncipe alimentándose de, era un asesino. Vino a matar al rey, y el príncipe Cassian lo detuvo, sí, usando su fuerza vampírica, pero no para alimentarse, para proteger a su familia. ¿Admita entonces que el príncipe es un vampiro? Mathus parecía casi placido por esto. Admito que es un híbrido, nacido con esa naturaleza por circunstancias fuera de su control, pero en 25 años nunca ha lastimado a un inocente, nunca ha usado sus poderes para nada excepto proteger a este reino. ¿Es eso realmente monstruosidad o es heroísmo? Un murmullo recorrió los purificadores. Algunos lucían incómodos con la narrativa. Las leyes son claras, dijo Mathus. La naturaleza de su nacimiento es irrelevante. Los vampiros deben ser destruidos. Entonces cambiemos las leyes. Una nueva voz resonó desde el balcón. La princesa Amara había aparecido, habiendo escapado de sus captores. Como heredera secundaria al trono, tengo el derecho de convocar un consejo de nobles. Dejemos que ellos decidan el destino de mi hermano, no un grupo de fanáticos con una agenda. La princesa tiene razón. Otros nobles habían comenzado a aparecer, atraídos por la conmoción. Entre ellos, Liora reconoció a algunos de los hombres de la reunión que habían lucido incómodos con el asesinato del duque Castellán. Esto debe ser decidido apropiadamente, no en la oscuridad por aquellos con su propia sed de poder. Mathus vio su control de la situación deslizándose. Su rostro se endureció. Muy bien, que haya un consejo. Mañana al amanecer, toda la corte escuchará la verdad sobre su príncipe, y dejaremos que decidan si quieren ser gobernados por un monstruo. No era una victoria, pero era tiempo. Y a veces, Liora había aprendido, tiempo era todo. Los purificadores se retiraron, aunque dejaron guardias para asegurar que Cassian y sus padres no intentaran escapar. Mientras la multitud se dispersaba, Cassian se volvió hacia Liora. ¿Eso? ¿Estúpido? ¿Impulsivo? ¿Potencialmente suicida? Iba a decir valiente. Tomó su mano, apretándola suavemente. Gracias. No me agradezcas todavía. Todavía necesitamos convencer a la corte de que vale la pena salvar a un príncipe vampiro. ¿Tenemos un plan para eso? Liora sonrió, aunque fue tembloroso. Estoy trabajando en ello. Y mientras el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, trayendo consigo el día que decidiría el destino de todos, Liora se dio cuenta de que en algún punto de este viaje imposible había dejado de ver a Cassian como el príncipe heredero o incluso como un vampiro. Lo veía simplemente como Cassian, un hombre haciendo lo mejor que podía con las cartas que la vida le había dado. Un hombre que merecía la oportunidad de demostrar que la monstruosidad no estaba definida por la sangre en tus venas, sino por las elecciones que hacías. Y ella haría todo lo posible para asegurarse de que tuviera esa oportunidad, incluso si significaba enfrentarse a toda la corte de Valtora.
El gran salón del palacio nunca había estado tan lleno. Cada noble del reino parecía haber aparecido para el consejo, junto con representantes de las iglesias, los gremios de comerciantes, incluso delegaciones de las provincias remotas. Todos venían a presenciar algo sin precedentes. Un juicio para determinar si el heredero al trono era digno de gobernar a pesar de su naturaleza vampírica. Liora estaba de pie en la galería con los otros sirvientes, su corazón latiendo nerviosamente mientras observaba los procedimientos desarrollarse abajo. Cassian estaba de pie en el centro del salón, flanqueado por guardias, pero sin grilletes. A su derecha estaban sus padres, el rey Aldric luciendo años más viejo que ayer, la reina Elara con los ojos rojos por el llanto, pero la barbilla levantada con desafío. Mathus y los purificadores ocupaban un lado del salón, su postura rígida con rectitud fanática. Los nobles estaban divididos, algunos claramente del lado de los purificadores, otros reservando juicio, algunos pocos mirando a Cassian con algo que podría haber sido simpatía. Orden. El alto magistrado, un hombre anciano llamado Lord Blackwood, que había servido bajo 3 reyes, golpeó su bastón contra el suelo. Estamos reunidos aquí para considerar cargos extraordinarios contra el príncipe heredero Cassian Aldric. Gran Inquisidor Mathus, presente su caso. Mathus se adelantó, su voz resonando con convicción. Miembros del consejo, la evidencia es irrefutable. El príncipe Cassian Aldric es un vampiro. Lo he visto personalmente, sus ojos brillando con luz antinatural, sus colmillos expuestos. Testigos pueden confirmar patrones de comportamiento consistentes con naturaleza vampírica, y según las leyes de Valtora, establecidas por nuestros ancestros sabios, todos los vampiros deben ser destruidos. Esas leyes fueron escritas para proteger a la humanidad de depredadores, interrumpió la princesa Amara, dando un paso adelante. Mi hermano no es un predador, es un protector. Su hermano es una abominación. Mathus se volvió a ella, y su familia lo ha ocultado durante 25 años, engañando al reino entero. Mi familia me ha protegido, dijo Cassian, su voz clara y firme. Como cualquier familia protegería a un niño nacido con una condición fuera de su control. Nací híbrido debido a un ataque contra mi madre. No elegí esto, pero he elegido cada día de mi vida dedicarme a este reino, a su gente, a ser digno del trono sin importar la sangre en mis venas. Palabras hermosas. Mathus sonrió fríamente, pero las palabras no cambian lo que eres. ¿Bebes sangre? Un silencio cayó sobre el salón. Cassian apretó su mandíbula. Sí, sangre animal, procurada en secreto por mi madre. Es una necesidad de mi naturaleza, no diferente a cómo ustedes necesitan comida. ¿Y los humanos? ¿Has bebido de humanos? Nunca, ni una sola vez. ¿Puedes probarlo? Puedo dar mi palabra, y la de cada persona en este palacio que me ha conocido durante 25 años y nunca ha sido lastimada por mí. La palabra de un monstruo es sin valor. Mathus se volvió hacia el consejo. ¿No lo ven? Admite lo que es. Por nuestras propias leyes debe ser ejecutado. No importa su título, su linaje o sus presuntas buenas intenciones. La ley es clara. Varios de los nobles asienten, su expresión endurecida. Liora sintió pánico subir en su garganta. Estaban perdiendo. Las leyes pueden cambiarse. La voz del rey Aldric resonó con autoridad a pesar de sus circunstancias. He gobernado Valtora durante 30 años. En ese tiempo hemos revisado y modernizado muchas leyes obsoletas. Las leyes contra los vampiros fueron escritas en un tiempo de guerra, cuando hordas de no muertos amenazaban nuestras fronteras. Pero mi hijo no es una horda. Es un individuo, capaz de razón, de moralidad, de elección. Un individuo que nos ha mentido durante 25 años, contraatacó un noble. ¿Cómo podemos confiar en alguien cuya existencia entera ha sido un engaño? ¿Engaño? La reina Elara se adelantó, su voz temblando con emoción.
¿Llamas engaño a la forma en que un niño esconde su diferencia para no ser asesinado por ella? ¿La forma en que una familia protege a su hijo de fanáticos que lo juzgarían no por sus acciones, sino por su nacimiento? Yo llamo a eso sobrevivencia. Yo llamo a eso amor. Llámelo como quiera, Majestad. Mathus no cedía. Los hechos permanecen. El príncipe es sobrenatural, es peligroso, y permitirle heredar el trono pone a todo el reino en riesgo. ¿Riesgo de qué exactamente? Liora sintió las palabras salir de su boca antes de poder detenerse. De repente, toda la atención del salón estaba sobre ella, una simple doncella atreviéndose a hablar en un consejo de nobles. ¿Y quién eres tú?, demandó Mathus. Liora Ashenblade, doncella de la princesa Amara. Bajó desde la galería, su corazón latiendo, pero sus pasos firmes. Y soy alguien que ha visto al príncipe Cassian en su momento más vulnerable, cuando habría sido más fácil silenciarme permanentemente que confiar en mí. Pero no me lastimó, confió en mí. ¿Y eso lo hace menos peligroso? Eso lo hace humano. Liora se volvió hacia el consejo. Me pidieron que guardara su secreto, y lo hice. No por miedo, sino porque reconocí en él algo que todos ustedes deberían reconocer: integridad. Durante 25 años, el príncipe Cassian ha vivido bajo escrutinio constante, sabiendo que un solo desliz significaría muerte. ¿Y qué ha hecho con ese tiempo? Ha estudiado ley y gobierno, ha entrenado con las fuerzas militares, ha caminado entre la gente, aprendiendo sus necesidades. Se ha preparado para ser el mejor rey posible, a pesar de saber que podría nunca tener la oportunidad. Palabras conmovedoras de una sirvienta enamorada, burló Mathus. Liora sintió sus mejillas enrojecerse, pero no dejó que la desviara. Creo lo que creo, no por afecto romántico, sino por observación. Durante años he servido en este palacio. He visto a nobles crueles tratar a sirvientes como basura. He visto líderes abusar de su poder. He visto monstruosidad de aquellos plenamente humanos. Y he visto compasión del príncipe que ustedes llaman abominación. Entonces, díganme, ¿cuál es el verdadero peligro para este reino? ¿Un gobernante que tiene colmillos pero elige nunca usarlos? ¿O aquellos que tienen poder y lo ejercen sin misericordia? Un murmullo recorrió la audiencia. Liora vio a algunos de los nobles asentir pensativamente. La joven tiene un punto, dijo Lord Blackwood lentamente. Las leyes existen para protegernos de peligro, pero si el príncipe no representa un peligro... ¡Por supuesto que representa un peligro! Mathus estaba perdiendo su compostura. ¡Es un vampiro! Los vampiros son depredadores por naturaleza. No importa cuánto pretenda lo contrario, eventualmente su verdadera naturaleza emergerá. ¿Cómo tu verdadera naturaleza emergió cuando asesinaste al duque Castellán por cuestionar tus métodos? Cassian habló, su voz fría como hielo. Asesinaste a un noble que estaba bajo tu supuesta protección porque se atrevió a dudar. Dime, gran inquisidor, ¿quién es realmente el monstruo aquí? El salón estalló en caos. Los nobles que habían estado en la reunión comenzaron a gritar confirmaciones. Otros exigían explicaciones. Mathus intentó negar, pero demasiados habían presenciado el acto. ¡Orden! ¡Orden! Lord Blackwood golpeó su bastón repetidamente. ¿Es esto cierto? ¿El duque Castellán fue asesinado por los purificadores? Era un traidor a la causa, insistió Mathus. ¿Se estaba interponiendo en tu golpe de poder? El rey Aldrich se adelantó, porque eso es lo que es realmente, ¿no es así, Mathus? No se trata de proteger el reino de vampiros. Se trata de usar el miedo para tomar control. Mi hijo es solo una excusa conveniente. La atmósfera en el salón había cambiado. Los nobles que habían estado del lado de los purificadores ahora lucían incómodos. El asesinato de uno de los suyos había cruzado una línea. «Propongo una votación», dijo la princesa Amara.
Dejemos que el consejo decida, no sobre si mi hermano es un vampiro, eso es indiscutible, sino sobre si merece vivir a pesar de ello. Si su carácter, sus acciones, su vida entera de servicio pesan más que las circunstancias de su nacimiento. Secundo la moción. Un noble anciano, Lord Ravencrest, se puso de pie. He conocido al príncipe Cassian desde que era un niño. Lo he visto crecer. Y nunca, ni una sola vez, ha mostrado nada sino honor e integridad. Si eso es monstruosidad, entonces que me llamen monstruo también. Uno por uno, otros nobles comenzaron a levantarse, hablando en defensa de Cassian. No todos, pero suficientes. Historias de su bondad, su juicio justo, su dedicación al reino. Malthus vio el control deslizándose completamente. Con desesperación nacida del fanatismo, hizo lo único que quedaba: atacar. Sacó una daga bendita de debajo de su túnica y se lanzó hacia Cassian. El movimiento fue tan rápido, tan inesperado, que los guardias no tuvieron tiempo de reaccionar. Pero Liora sí. Se arrojó en el camino, colocándose entre la daga y el príncipe. Sintió el metal frío penetrar su hombro, un dolor ardiente extendiéndose desde la herida. ¡Liora! El grito de Cassian resonó en el salón. Y entonces todo se volvió caos. Cassian se movió con velocidad vampírica, arrojando a Malthus lejos de Liora. Los guardias finalmente reaccionaron, atrapando al gran inquisidor antes de que pudiera atacar nuevamente. Y Cassian, con las manos temblando, presionó la herida sangrante en el hombro de Liora. ¿Por qué?, susurró, sus ojos, ahora brillando carmesí por el estrés y el olor a sangre, buscando los suyos. Porque Liora hacía muecas por el dolor, pero logró sonreír. Porque tú habrías hecho lo mismo por mí. Cassian la miró, y en su expresión vio miedo, gratitud y algo más profundo que ninguno de los dos había nombrado en voz alta. Llevan la herida al sanador. El rey Aldrich estaba junto a ellos, su propia mano sobre el hombro de su hijo. Y alguien encarcele a ese fanático antes de que mate a alguien más. Los purificadores fueron arrestados. El salón comenzó a llenarse de voces clamando por justicia, por votación, por resolución. Pero Cassian solo tenía ojos para Liora mientras los sanadores trabajaban en su herida. «Prometo», susurró, su voz demasiado baja para que otros escucharan. Cuando todo esto termine, esa conversación, sin secretos ni peligro. Cuenta con ello, respondió Liora, y luego el agotamiento y la pérdida de sangre la arrastraron hacia la oscuridad. Cuando Liora despertó, el sol estaba bajo en el cielo, y ella estaba en una habitación que definitivamente no era sus cuartos de sirviente. Era espaciosa, elegantemente decorada, con sábanas de seda y el tipo de comodidades reservadas para huéspedes nobles. Por un momento pensó que estaba soñando. Entonces vio a Cassian, sentado en una silla junto a su cama, con aspecto de no haber dormido. «Hola», dijo suavemente cuando vio sus ojos abrirse. «¿Cómo te sientes?» Como si me hubieran apuñalado. Liora intentó sentarse y se arrepintió inmediatamente cuando el dolor atravesó su hombro. «Quieta. Los sanadores dijeron que necesitas descanso». Cassian se adelantó, ayudándola a ajustar las almohadas para que pudiera reclinarse cómodamente. «También dijeron que fuiste increíblemente afortunada. 1 centímetro más a la izquierda y la daga habría golpeado una arteria. ¿Qué pasó después de que me desmayé? ¿La votación?» El consejo votó a favor de permitirme vivir. No fue unánime, pero fue decisivo. Cassian sonrió débilmente. «Aparentemente, verte arriesgar tu vida por mí fue bastante persuasivo. Es difícil argumentar que soy un monstruo peligroso cuando una joven está dispuesta a morir protegiéndome».